veces mejor salir de la calle y empezar a dialogar en nuestros barrios. ¿Cuál es el Chile que queremos construir en esta nueva Constitución? Esta nueva Constitución, esta nueva Constitución, esta nueva Constitución. El Congreso chileno alcanzó un acuerdo histórico para convocar en abril un plebiscito para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de Pinochet. Estados Unidos reimplantará inmediatamente los aranceles sobre todas las importaciones de acero y aluminio desde Brasil y Argentina. El líder civil de derecha Luis Fernando Camacho informó formalmente su decisión de postularse a la presidencia en las próximas elecciones. Cientos de personas volvieron a salir el sábado a las calles de varias ciudades, decididos a mantener la movilización hasta que se marchen todos los corruptos. Buenas noches, bienvenidos al noticiero internacional de la televisión pública argentina. Estamos hasta las 23, una hora de información, el resumen de la semana y estos son algunos de nuestros temas. La derecha boliviana intenta encontrar una salida a la crisis ocurrida tras la renuncia inesperada por pedido de los militares de Evo Morales. Entre tanto, el país está relativamente en calma. Aquí se lo contamos en un extenso informe. La revuelta chilena ya cumplió más de 40 días. El presidente Sebastián Piñera se vio obligado a abrir un proceso de discusión sobre la Constitución, una reforma constitucional a la Carta Magna que heredó la democracia de la dictadura de Pinochet, una Carta Magna dictada en el año 1980. Pero ¿cuál será el alcance de esta reforma constitucional en el caso de que se dé? ¿Qué es lo que va a discutir esta reforma y en qué forma se modifica este modelo de injusticia y desigualdad que está padeciendo Chile? Todo esto es un capítulo abierto de la pelea que todavía se está dando en las calles de Santiago. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha decidido extender su guerra comercial, en este caso hacia América del Sur, con la restauración de las tarifas, los aranceles, a las importaciones de acero y aluminio. Es una medida económica, pero tiene un matiz político. Veamos por qué. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, abrió un nuevo frente en su guerra comercial y esta vez los blancos del ataque son Argentina y Brasil. En el inesperado anuncio vía Twitter, imponiendo aranceles a las importaciones de acero y aluminio provenientes de las dos mayores economías sudamericanas, alegó que las devaluaciones del peso y el real perjudicaban a los granjeros estadounidenses, lo que sorprendió a analistas y economistas, dando lugar a diversas hipótesis para explicar la decisión. Really discounted. If you take a look at what's happened with their currency, they've devalued their currency very substantially by 10%. Argentina also. And I gave them a big break on tariffs, but now I'm taking that break off because it's very unfair to our manufacturers and very unfair to our farmers. Our steel companies will be very happy and our farmers will be very happy with what I do. La primera interpretación de las razones exhibidas por Trump es que la debilitación deliberada de las monedas sudamericanas volverían más baratos los commodities que producen ambos países, desplazando los mismos bienes producidos por los agricultores estadounidenses. Sin embargo, hay consenso de que las recientes devaluaciones en Brasil y Argentina no fueron provocadas de forma artificial para aumentar su competitividad frente al dólar, sino más bien un problema no buscado de política cambiaria que afectó las economías de ambos países. De hecho, el Departamento del Tesoro no incluyó a ninguna de las dos naciones en su último informe anual de mayo de 2019, en el que denuncia a los países que manipulan sus monedas para perjudicar a Estados Unidos. No es la primera vez que Donald Trump utiliza los aranceles al acero y aluminio para lograr variados objetivos que combinan intereses de política exterior y doméstica y no solo cuestiones comerciales. Fue el caso de Turquía, pero también el de Canadá y México en el marco de la renegociación del NAFTA. Well, tariffs are the core of international trade.
The mechanism that you regulate trade with between countries is a combination of tariff and non-tariff trade barriers, or their removal. So tariffs are integral to trade, and they're a very important element of the whole system. The President announced that he believes that those countries have untowardly low foreign exchange values relative to the United States, and he wants that fixed. Los aranceles a las importaciones de metales industriales a Estados Unidos comenzaron a regir para una mayoría de países productores desde el 1 de marzo de 2018 a partir de una orden ejecutiva de Trump que fijó una tasa general del 25% para el acero y el 10% para el aluminio, aunque Brasil y Argentina, junto con otros países como Australia y Corea del Sur, quedaron exentos. Este estatus de los países sudamericanos es el que se modificó el 2 de diciembre de 2019. Argentina exportó en 2018 a Estados Unidos acero y aluminio por 520 millones de dólares y en lo que va de 2019 por más de 700 millones de la misma moneda. Otra lectura es que la jugada apunta a compensar las pérdidas de mercados que la economía estadounidense sufrió por efecto de la guerra comercial con China. A raíz de ese conflicto, Beijing reemplazó compras de productos agrícolas estadounidenses adquiriéndolos a Brasil y Argentina, que se vieron así indirectamente beneficiados. Brasil, por caso, incrementó en un 77% sus ventas de soja a China desde el inicio de la disputa comercial. En el caso de Argentina, en septiembre cerró un acuerdo con Beijing para la venta de harina de soja a partir de 2020 por un valor de 1.600 millones de dólares. Pero existe otra explicación. Con los aranceles a Brasil y Argentina, Trump envía señales a una porción crucial de sus votantes de cara a las elecciones presidenciales de 2020 en las que espera ser reelecto. Se trata de los agricultores del medio oeste estadounidense, la región conocida como Corn Belt o Cinturón del Maíz, que abarca los estados de Iowa, Illinois, Indiana, Nebraska, Kansas, Minnesota y Missouri, y que hoy son áreas de cultivo intenso de soja. It's a little frustrating it's gone on this long. I think we're getting a little closer to a deal. There's been some news recently that says that China is coming closer to making a deal. They want us to take off some tariffs on steel and aluminum, and then they'll be a little more willing to make that final commitment. Como otras drásticas decisiones comerciales de Trump, si se vuelven permanentes, podrían terminar dañando al propio mercado estadounidense que necesita el acero y aluminio sudamericano para cubrir sus demandas, no satisfechas por las industrias locales, lo que finalmente termina encareciendo los precios de las manufacturas y afectando a los consumidores norteamericanos. E esse aumento de tarifas num mundo cada vez mais liberal, num mundo competitivo, não é bom para o Brasil. Nós esperamos que esse assunto não vá adiante, ou se ele já tenha ido um pouquinho adiante, que ele seja revertido. Para o próprio Estados Unidos não é bom esse aumento de tarifas. Isso pode prejudicar também a economia americana, tendo um efeito reverso, subindo o preço para o consumo nos próprios consumidores americanos. Lo que decidirá el futuro de estos mercados y la suerte de estos commodities vitales para las economías argentina y brasileña es, como en el resto de la economía global, el resultado de la disputa con China, que no parece tener un final cercano. Dos lecturas, una la económica, evidentemente hay una lectura económica que se da en el contexto de la guerra comercial con China y la aplicación de estas sanciones, esta suerte de sanciones, como ha ocurrido con México, con Canadá, con la Unión Europea, con Turquía. Una forma, un diseño geoestratégico de modo de sentar a negociar al otro. Esa es una lectura. La otra lectura es la política, la que tiene que ver con la reelección de Donald Trump para el año próximo, favorecer sobre todo a estados que, en cierto modo, le están siendo esquivos, inclusive en las encuestas. Cinturón sojero, cinturón maicero, política sobre biocombustible, no lo está favoreciendo a Trump y de este modo, al parecer, les da un alivio. Pero hay mucho interés en juego, Raúl. Sí, evidentemente, intereses que a veces aparecen como contradictorios y sin embargo
el accionar de Donald Trump parece pasar por encima de esos análisis parciales, ¿no? Porque es difícil encontrar un punto común hoy entre Argentina y Brasil, porque en este momento a Argentina y Brasil una misma medida, una misma sanción, por llamarla de alguna forma. Evidentemente, el tema de los acuerdos o los negocios, tanto de Brasil y Argentina con China, parecieran estar en el centro de la escena. Y una forma también de atacar, que no es un ataque en general a un país, no es una restricción general, sino que restringe dos sectores que la particularidad que tienen estos sectores, y sobre todo para países como Argentina y China y Brasil, es que son sectores muy concentrados, entonces son muy poquitas o muy particulares las empresas que se van a ver afectadas, más allá de la intención de sancionar a un país en general, donde me parece que acá también da lugar para otro tipo de análisis y abrir un juego bueno, en este tema es país contra país, son empresas las perjudicadas, cuáles son los impactos indirectos. En esto me parece que también a veces las medidas son más para mostrar en la vidriera lo que se está anunciando que se va a sancionar, más que cuál es el impacto inmediato. Efectivamente, preocupa a Argentina y Brasil esta medida, pero preocupa particularmente a empresas que son empresas muy concentradas y que tienen en realidad en los dos países mucho que ver con Estados Unidos, justamente. Se trata de una suerte de castigo por la devaluación de las monedas. En el caso de China, la devaluación es artificial, justamente porque va de la mano de la guerra tecnológica y comercial. En el caso de Brasil y Argentina va por otro lado, va por un déficit económico, digamos, es decir, va por un quebranto, si vamos al caso. Ahora, ¿contra quién es la pelea? Es lo que quienes conocen a Donald Trump en realidad dicen que Donald Trump no se ha levantado pensando ni en Argentina ni en Brasil ese día que envió el tuit, ni tampoco en el acero o el aluminio. En ese caso, lo que me marcaba esta semana un miembro del Departamento de Estado, Nelson Cunningham, que conoce muy bien la política de adentro de su país, por ejemplo, porque además de trabajó con Barack Obama, Joseph Biden, y ahora sigue siendo miembro del Departamento de Estado, es que Trump se levanta, por ejemplo, en cómo agradar a los farmers, a sus agricultores, a sus productores, en plena campaña electoral y con un proceso de impeachment dando vueltas cada vez creciendo más, pero en realidad que es todo política doméstica y que no tiene que ver en este caso con una política económica. Pensando en cómo Brasil, por ejemplo, sobre todo, le vende soja a China, en la que sí se ven afectados los granjeros que podrían ser más beneficiados si eso no ocurriera, o la Argentina también a China, eso está funcionando en la cabeza de Trump. Ahora, en un mundo cada vez donde la guerra comercial nos afecta de una manera indirecta, pero pasa a ser directa cuando se producen cosas como estas. Por ejemplo, luego de ese tuit donde Trump anuncia esta suba de aranceles de aluminio y al acero argentino y brasileño, también ahora la Asociación Europea del Acero está pensando imitar a Trump y también imponernos el mismo tipo de aranceles para el acero y aluminio. Vos pensá que cuando ocurrió el problema hacia la Argentina con el biodiesel, teníamos en paralelo el problema cerrado el mercado de biodiesel, con lo cual el juego del proteccionismo hoy en un mundo donde esta región, por ejemplo Bolsonaro, quiere abrir descomunalmente la economía, tenés un mundo que contrariamente a eso se le cierra a la región. Así que habría que pensar cómo batallar en ese escenario, ¿no? En el caso de Brasil se realizó hace muy poquito la cumbre de los BRICS y allí Bolsonaro se mostró dispuesto a un tratado de libre comercio con China, nada menos. En el caso de Argentina, 700 millones de dólares exportados el año pasado, 520 millones iban exportados este año. Y un acuerdo importante también en conversaciones, o bastante avanzado, te diría, para una venta de harina de soja por más de 1.500 millones de dólares. Es decir, están trazadas las líneas para un comercio más intenso y justamente en este tipo de productos, tanto de un país como de otro. Igualmente, digamos, repasamos si es difícil traducir estas medidas, si tienen realmente impacto o un poco como explicaba Natalia, es la búsqueda de algún impacto más interno que en el intercambio
comercial. De todas formas, tomando un poco más en general el tema. Estados Unidos está preocupado, y este gobierno de Trump particularmente, por la incidencia que está teniendo China, tanto en el comercio como en inversiones en la región. Bolsonaro llegó con un discurso que parecía que iba a romper con eso. Evidentemente hubo otros intereses en juego, por lo cual no avanzó demasiado y uno diría que está avanzando en el sentido contrario. Argentina, con cambios de gobierno, mantuvo también una política de privilegiar o por lo menos buscar beneficiarse de estos negocios con China. Entonces, digamos, me parece un damero bastante complejo, y es muy difícil tomar, me parece, las medidas de Trump como para encontrar una explicación directa, ¿no? Escuchaba un poco lo que estamos planteando, y la verdad que son todos puntos parciales que abonan un poco lo que puede haber sucedido, pero no terminan de darle una respuesta completa. Es que en realidad no hay ningún tipo de relación entre lo que dice y el acero y el aluminio con los farmers, con los granjeros, productores. No hay ninguna relación. Es la soja, China, Brasil, Argentina, quienes le venden a China, con quienes está teniendo problemas Donald Trump hoy con los granjeros que lo votaron, pero no están teniendo aquello que esperaban. Son muchas cadenas. Eso sí, hay una complicación ahora para los dos países, en particular para la Argentina, que somos más chicos que Brasil, porque este proceso, por ejemplo, el biodiesel en los Estados Unidos al mercado argentino se le cerró y se le cerró. La suba de aranceles entró en un canal de buena voluntad con un país, con un gobierno aliado como Mauricio Macri en su momento, pero nunca se lo destrabaron a Mauricio Macri. Hubo gestos políticos de Trump hacia su aliado, pero en los hechos, en los Estados Unidos, el canal del Departamento de Justicia, del Departamento de Estado, del Departamento de Comercio, cada uno juega a su juego, y el lobby del biodiesel entró a comercio y se decidió una medida que todavía no se ha resuelto, con lo cual el biodiesel nunca se abrió por más alianza política que hubiera, y en este caso podría pasar lo mismo con el acero y el aluminio, que entrará en el canal de negociaciones de buenas voluntades y simpatías, pero es una decisión técnica o política interna de ellos. Dos lecturas entonces, una económica y la otra política en clave electoral, 2020, reelección o elecciones en Estados Unidos. Pausa, volvemos.